Mi nombre es Morales Graciela y voy a hablar del concepto de lenguaje. El lenguaje nace de una interacción de los seres humanos en un espacio social. De esta manera, el lenguaje es un fenómeno social y no un fenómeno biológico. De esta forma podemos valernos para comunicarnos de los sentidos, del oído, la vista, el olfato, el tacto, además de la intuición. El concepto de arte es un sistema de signos organizados a partir de un lenguaje, construido por el artista en relación con la cultura y sociedad a la que pertenece. Es una forma de comunicación y la idea es que los artistas pueden expresar lo que hacen, sus ideas o sentimientos. Los lenguajes expresivos no se adquieren de manera natural, sino que necesitan de un proceso de instrucción formal y una enseñanza y aprendizaje guiado. La función social es la obra artística que está encargada en la relación de las expectativas que transmite. El arte está cargado de subjetividad. Yo voy a hablar sobre el arte y belleza, que se define la belleza como la cualidad de dar placer a los sentidos. Está vinculado a patrones culturales de cada época. Lenguaje expresivo son las distintas expresiones que crea el hombre, transmite significado y sentido. Conforman un mundo simbólico que se inscriben en un fenómeno comunicativo a través de la pintura, la música, la danza, la escultura, los títeres y la literatura. Es que para su abordaje producción remite el hacer concreto mediante técnicas y procesos de aprendizaje de herramientas y materiales. De apreciación tenemos dos ocasiones. Para el detenimiento, eso es para potenciar la recepción, que sería un proceso creativo y crítico de la lectura, es decir, reconstrucción de las obras. Después viene contextualización, que es la información que nos permite leer en el contexto que fue realizado. Lenguaje plástico visual es hablar del mundo del lenguaje y la mirada, cómo se mira, qué se hace cuando se mira, además de mirar. Están atravesados por la cultura. El lenguaje plástico visual se desarrolla en dos dimensiones del espacio. Bidimensional es la superficie plana, por ejemplo, el dibujo, la pintura, el grabado, el collage. El tridimensional es la superficie con volumen, por ejemplo, la arquitectura, la escultura, la construcción de modelado. Los componentes de este lenguaje son el punto, la línea, la forma, el color, la textura, el espacio, la composición, el fondo, la luz y la sombra. Lenguaje literario se constituye del elemento que es la palabra y se organiza en géneros. Se distingue en 4 géneros. Género lírico refiere a la poesía, incluye relato en forma de versos que expresan sentimientos y pensamientos. Género narrativo es una historia ficticia o real, es relatada por un narrador, por ejemplo, cuento o novela. Género dramático es el que nutre a otro lenguaje expresivo a través del diálogo. Los personajes expresan el conflicto. Género didáctico tiene como finalidad la enseñanza a la forma artística, por ejemplo, el ensayo. Literatura oral es la palabra como vehículo
de emociones, motivos y formas recibidas oralmente por un transmisor. El lenguaje musical. La música es una construcción social que puede ser interpretada de múltiples maneras y que nos pertenece a todos. Los elementos que componen el lenguaje musial vienen los sonidos, con su timbre, la armonía, el ritmo, la melodía, las formas y la textura. El lenguaje corporal y la danza. La música y la danza son dos lenguajes que se vinculan. La danza es una forma de comunicación y la expresión corporal establece una manera de comunicar mediante el movimiento de estados de ánimo, sensaciones, ideas y emociones. Los elementos son el cuerpo, el espacio, el movimiento, el ritmo y el tiempo. Lenguaje teatral y títere. El teatro es una experiencia que invita a ensayar otra realidad, porque a través de ella posibilita el cambio y en ese sentido conmueve al espectador a ser partícipe del cambio. Los de este lenguaje son el conflicto, la acción dramática, el juego dramático, los roles y los personajes. El titirete. Se define al títere a cualquier objeto movido en función dramática. Se incluye dentro de este lenguaje a las marionetas, teatro de objetos, teatro de sombras y teatro negro. Hay variedades de títeres, por ejemplo, de manos, de dedos, de bocas, etc. Los lenguajes multimediales y lenguajes expresivos combinados. Los lenguajes expresivos están determinados por la tecnología y los lenguajes expresivos se combinan entre sí, dando lugar a nuevos formatos discursivos. El lenguaje monomedial y multimedial. El lenguaje multimedia es la utilización y combinación de diferentes medios para presentar la información vinculada al desarrollo tecnológico. Ejemplo, texto, audio, animación, video. Algunos términos del lenguaje multimedia son hipertexto. El texto que en la pantalla de una computadora conduce a otro texto relacionado. Ejemplo, texto, audio, video, imagen. Hipermedia. Son métodos o procedimientos para escribir, diseñar o componer contenido que tengan texto, video, audio para interactuar con los usuarios. Ejemplo, PowerPoint. El lenguaje de los medios de comunicación y de información determina un modo particular de la producción de contenidos, como en la recepción e interacción con los mismos. Lenguaje fotográfico. Las fotos son registros, documentos individuales, familiares o sociales. Se hace a partir de la luz. Con ausencia de la misma, no se puede captar una imagen nítida. Sus elementos son la luz, los planos, los ángulos, el encuadre y composición, entre otros. El cine y el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual está compuesto por los modos de organización de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones. Es un sistema de comunicación mixto, visual y auditivo. Es un fenómeno que se denomina síncresis. Combina la sincronía y la síntesis. Los elementos son la imagen en movimiento, escenarios, personajes, el guión técnico, narrativo, efectos especiales, la música, etc. Los lenguajes expresivos combinados son los distintos modos en que los lenguajes artísticos se combinan entre sí. Por ejemplo, el teatro y la literatura, la pintura y la fotografía, la danza y el teatro, entre otras. Inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de entender, razonar y tomar decisiones acerca de algo, etc. Inteligencia múltiples. Es un conjunto de habilidades mentales que provienen de diferentes regiones del cerebro y se manifiestan de forma independiente. Se compone de 8 categorías. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras, la lógico-matemática es la capacidad de utilizar los números, la espacial es la capacidad de ver el mundo exacto como es, la corporal kinética es la capacidad de utilizar todo el cuerpo y expresar ideas y sentimientos,
La musical es la capacidad de percibir y expresar las formas musicales. La interpersonal es la capacidad de percibir y distinguir los estados de ánimos de la otra persona. La intrapersonal es conocernos nosotros mismos. Y la naturalista es la habilidad de observar la naturaleza. La inteligencia emocional se refiere a la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Es reconocer y manejar las propias emociones, motivarse a uno mismo, reconocer las emociones ajenas y control de las relaciones. La inteligencia inconsciente. El cerebro recoge informaciones del mundo exterior a través de los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. De forma inconsciente reaccionamos ante estímulos que nos llegan a entrar en nuestra conciencia. Si la mente analiza esta percepción inconsciente, detecta lo importante o peligroso y decide cuándo debe hacerse inconsciente. Pensamiento racional es aquella que trabaja con conceptos y generalizaciones, aplicando reglas y principios. Pensamiento intuitivo se basa en la intuición que opera con imágenes, con formas de pensamientos relajados, ociosas y lúdicas, dispuestas a explorar sin saber con qué se van a encontrar. Inteligencia creadora. La inteligencia cumple una función adaptativa que permite conocer la realidad, las cosas como son, pero también inventa posibilidades, lo que las cosas pueden ser. Juego es una actividad lúdica, una acción o ocupación libre. Clase de juego según Piaget. Existe el juego motor o de ejercicio, que es la primera etapa en la que el niño ejercita y desarrolla sus esquemas motores: chupar, lanzar. Juego simbólico, que es la segunda etapa del niño, con ayuda de imaginación manipula objetos considerando la ficción. Y el juego de reglas, que es la última etapa del niño, donde acepta las reglas que comparte con otros jugadores. Las características del juego son: el juego es una actividad libre. La realidad imaginaria del juego nace de la combinación de los datos de la realidad con la fantasía. El juego se ajusta a ciertas reglas que la sostienen, y todo juego produce placer, alegría y diversión. La diferencia que existe entre el juego y el trabajo es que el juego es una actividad libre y el trabajo es una actividad impuesta. El juego se encuentra en el campo de lo imaginario y el trabajo se encuentra en el campo de la realidad. El juego es improductivo y el trabajo productivo. El juego valora el proceso y el trabajo valora el resultado. Creatividad es la persona que resuelve problemas, elabora productos o define cuestiones nuevas en un contexto cultural. El proceso creativo es un proceso cognitivo que requiere de preparación, trabajo y sucesivas pruebas antes de llegar a producir algo nuevo. Las 4 fases del proceso creativo son la preparación o delimitación del problema, la incubación, la iluminación y la verificación. Los 3 tipos de procesos utilizados en el aprendizaje son la codificación selectiva, que es cuando el individuo distingue la información relevante de la que es irrelevante. La combinación selectiva es cuando el sujeto combina la información relevante de manera nueva. Y la comparación selectiva es cuando el sujeto relaciona la información antigua con la nueva. La personalidad creativa se caracteriza por evitar la crítica y la autocrítica. Es intuitiva, imaginativa, tiene sentido del humor y confía en sí mismo, entre otros. Aprendizaje significativo. Se da cuando el alumno relaciona los conceptos y construye nuevos conocimientos a partir de lo que ha adquirido anteriormente. Para ello debe cumplir varias condiciones: contenido significativo, motivación, ideas previas, aprender a aprender, estructura y reconstrucción.
Aprendizaje como proceso creador. Está constituido por una secuencia cíclica que pasa por diversas fases. La obra terminada constituye una configuración que al descubrir que no es perfecta lleva a la desconformidad. Esto produce una ruptura y entre caos. Es difícil sostener el caos porque viene acompañada del aburrimiento, lo que genera un nuevo coágulo creador que conlleva un arduo trabajo a la nueva configuración. El arte. Reconoce a la belleza como Es la palabra como vehículo. Propone un importante formatos discursivos, o como es la cinética no pensamiento La diferencia que existen entre juego y trabajo son Cuatro fases del proceso creativo son la preparación. Las cuatro fases del proceso creativo son la preparación ¿hice mal? los 4 fases. Bueno, Constituido por una secuencia cíclica